Bienvenidos a Tech Sin Límites, tu podcast de tecnología. Vivimos en una era donde la tecnología no se detiene. Cada semana analizamos lo que viene, lo que cambia y lo que transforma tu día a día. Esto es Tech Sin Límites. Hola, bienvenidos a Tech Sin Límites. Yo soy Luis y hoy estoy aquí con Sergio y con David. Hoy es el episodio ya número 13 de la segunda temporada y vamos a tener un episodio bastante cargadito de cositas. Buenas noches, señores, ¿cómo estáis? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. ¿Cómo ha ido la semana? Hoy os tengo a los dos. ¿Estamos todos otra vez? Hoy estamos el trío Calavera. El trío Calavera, muy bien. ¿Qué? ¿Habéis podido recoger noticias para los oyentes? Sí, hombre. Sí, hay noticias muy interesantes en casi todos los aspectos de la tecnología que puede interesar a los oyentes. Muy bien. Pues hoy voy a traer yo noticias del mundo Apple que voy a comentar con vosotros, a ver qué van pareciendo las noticias. Así que voy a empezar yo ya. Después, en los siguientes bloques, pues ya será vuestro turno. Perfecto. Voy a empezar por la noticia que ha dado Mark Gurman, la de que ha dicho que confirma un nuevo MacBook, ¿vale? El MacBook Ultra, o incluso lo pueden llamar MacBook Pro OLED, con capacidad táctil en la pantalla. Se habla de que es un dispositivo con un mayor rediseño y que bueno, que va a ser el primer ordenador de Apple con una pantalla OLED. ¿Qué os parece? Bueno, pues yo creo que es un paso adelante también, ¿no? A mí lo que más me llama, más que sea OLED, que sea pantalla táctil, ¿no? Porque entra un poco en un segmento que no estaba Apple. Nunca, exacto. Esa es la noticia más importante en concreto de esta noticia, valga la redundancia, porque nunca ha tenido Apple una pantalla táctil, nunca. Y está diciendo Mark Gurman que posiblemente este MacBook, cuando salga, pues sí la lleve. Por supuesto, traerá también el chip M6, que ya vendrá con 2 nanómetros, que eso también es una auténtica barbaridad. Llevará una Dynamic Island y un diseño aún más delgado de lo que ya tiene actualmente el MacBook actual. Se dice que lo tendremos para finales de este año o incluso primeros del que viene. Entra a pelear con la Surface de Microsoft, ¿no? Exactamente. Yo opino igual que Sergio, eso entra directamente para competir en un mercado que donde está la Surface o algún otro, quizá alguno de los Asus, de los VivoBook de la última generación. Lo que pasa es que Apple me da la impresión de que con esto va a dar de nuevo, como siempre hacen, un golpe en la mesa, porque con el chip que va a tener va a superar en potencia, pero en mucho a los últimos modelos que ha lanzado Windows. Por lo menos esa es mi impresión. ¿No podría canibalizar un poco ahí a los iPad Pro? Esa es quizá lo que más pueda doler sobre todo a algún comprador último del último iPad, ¿no? Porque si vas a sacar algo tan parecido, sobre todo por la pantalla táctil, ¿por qué te vas a comprar un iPad si te puedes comprar este modelo? A ver, aquí lo que estamos hablando también es algo que es un rumor, ¿no? No sabemos con certeza que vaya a ser así. Son rumores también, no están completamente confirmados. Ahora, también a mí lo que me interesaría saber es el precio que pueda tener este tipo de dispositivo, porque teniendo en cuenta... Pierde el cariño a los 4.000, 5.000 euros. Fíjate, si el actual ya vale 3.000, claro, 3.000 y pico, creo que está en 3.099 o 49 euros, el básico, con el chip M5 Pro, un M6
de 2 nanómetros ya con esta tecnología en pantalla y encima OLED, pues... Sí, claro, aumenta. ¿A quién va dirigido este tipo de portátil? Estamos hablando ya de una comunidad muy pro, ¿vale? Muy pro. Gente que diseña, que necesita una buena imagen de color para fotografía, y que busca movilidad, por supuesto. Aunque ya hoy en día un MacBook Pro lo usa mucha gente conectado a una pantalla y hace de ordenador muy potente. Pero bueno, eso es lo que nos ha dejado Gurman esta semana. Sigo con otra noticia que va relacionada con la inteligencia artificial de manera un poquito, como de manera que es que voy a poner antecedentes. Apple, ¿vale? Siempre ha intentado sacar un HomePad que es un dispositivo tipo Alexa, tipo Google, el dispositivo de Google, ¿no? Que tiene... Sí. ¿Cómo se llama el dispositivo de Google? Los dispositivos estos que tienen pantalla y que tienen altavoz. Yo no me acuerdo ya del nombre de... no me acuerdo del nombre. Yo utilizo los de Amazon. De hecho, tengo varios en mi casa. Tengo uno en mi despacho. Mi mujer tiene otro en su despacho y luego tengo otro en el salón. Sí, pero son Alexa, ¿no? Pero son Alexa, sí, son Alexa. Vale, ¿por qué digo que va relacionado? Porque lo vuelve a parar un poco, lo vuelve a retrasar, ¿no? En la salida del dispositivo, porque el problema está en la inteligencia artificial de Apple, la Siri, que todo el mundo está esperando a la Siri ya con ese acuerdo que tiene con Google y que no ha sacado el dispositivo por eso, porque todavía no ha presentado a la nueva Siri. Sí, todavía no están implementando la nueva inteligencia artificial. También te digo una cosa, Amazon también se está retrasando, digamos, un poco con la ampliación de Alexa Plus. En su momento debería haber llegado a cierto número de mercados y, por ejemplo, en el español... Sí, pero en Estados Unidos sí está, ¿eh? Esa es la diferencia. Sí, esa es la diferencia. En Europa no ha llegado Alexa Plus, pero en Estados Unidos ya está funcionando. Ya, sí, pero habrá que ver también cómo lo van implementando también en diferentes países. Es un problema, supongo, también para las compañías que quieran integrar este tipo de inteligencia artificial, sobre todo en domótica. El terreno de la domótica todavía tiene mucho que mejorar. Alguna vez, esto fuera de micrófono, tú y yo hemos hablado más de una vez que Alexa está muy bien para cierto número de cosas, pero luego fallan otras, que tiene, digamos, unas ciertas carencias que en teoría Alexa Plus debería mejorar. Supongo que Apple, con los perfeccionistas que son, querrán de alguna manera que esté completamente integrada Siri en este nuevo tipo de dispositivo que quieran presentar al público. Creo que irá más o menos por esa línea. Sí, estará esperando a que tengan ya finiquitada la Siri. Claro. Otra noticia que viene del mundo Apple, la de la beta, se ha descubierto en la beta 26.5 de iOS, que van a aparecer anuncios en la aplicación de Mapas. Por lo visto, Apple prepara publicidad dentro de Mapas para el verano. O sea, este verano ya estaría. Y va a ser del estilo de los que ya tiene Google Maps. De momento, solo fuera de la Unión Europea, ¿eh? Los europeos nos libramos de eso por el momento. Por el momento. ¿Qué opináis? ¿Os gustaría tener también publicidad en los dispositivos con la aplicación de mapas del iPhone? Yo ahí tengo que decir que no, que como no soy usuario de Apple, es lo que iba a decir yo. Pero no puedo opinar mucho. Perdón, serio. Continúa. Iba a preguntar, yo soy usuario, yo uso Google Maps prácticamente a diario en el coche. Anuncios, te quiero decir, cuando haces una búsqueda, ¿no? Porque cuando estás navegando, a mí no me sale. Cuando haces búsquedas, claro. Igual que en Android. Durante la navegación entiendo que no. En la navegación del coche, en Apple CarPlay o en... Claro, bueno. Igual que en Google, ¿cómo se llama? El Google Auto, ¿no? Android Auto. Sí, Android Auto. Cuando estás en la aplicación de navegación de Android Auto no te aparece publicidad. No tienes publicidad de ninguna de las Yo creo que eso a día de hoy ya está más que asumido, ¿no? Que te cuelan publicidad ya en cualquier sitio... plataforma de streaming. El tema está aquí que Apple lleva años presumiendo de no vender publicidad. Al final entrará por el aro.
Digo yo. Es una línea de negocio que todas las compañías al final acabarán teniendo. Yo supongo que si Apple da ese paso en ese sentido, probablemente Google Maps la acabará teniendo también. E incluso Waze, que en su momento es la gran competidora para Maps, por lo menos en Android Auto, seguramente también al final. No, y para Apple también. Waze es una aplicación que poco a poco ha ido cogiendo reputación y calidad, y la mayoría del público ya, mucha gente usa Waze. Yo para viajes largos de autovía Sí, yo también. De varios kilómetros, sí. Por Madrid, moverme por Madrid y tal, no, pero ya para carretera sí. Sí, Waze es una aplicación que poco a poco ha ido mejorando y la verdad es que... y tiene una comunidad también que, joder, que... Sí, enorme. Muy grande. La información que te da durante el viaje, yo la prefiero a Google Maps, de lejos. Ya. Seguimos. El Tito Tim Cook podría dejar Apple en el año 2026. Varios reportes apuntan a que esto podría ser lo último que veríamos o sea, que este año sería el último que veríamos a Tim como CEO. ¿Cómo lo veis? ¿Toca ya un relevo? Yo supongo que la jubilación le llega a todo el mundo. ¿Cuántos años lleva? Pues desde que falleció Steve Jobs en el 2011. En el 2011, sí. Eso ya es mucho tiempo. Tim Cook fue la mano derecha de Jobs en vida. Y siempre estuvo ahí a su lado. Y bueno, lleva la compañía incluso a lo que es hoy. Y podríamos estar hablando de que el CEO más importante a nivel mundial, porque no dejemos de pensar que Apple se ha convertido en la empresa la más importante del mundo. Más importante del mundo, sí. Efectivamente. Pues yo, sinceramente, supongo... Yo supongo que a lo mejor se retira, pero no se retira del todo. Sabéis que los CEOs, sobre todo de estas grandes compañías y que han tenido tanta influencia, a lo mejor se medio jubila, pero sigue estando presente en la toma de decisiones o como consultor. Durante una transición, periodo de transición, quizá. ¿Alguien se ha postulado? Sí, ahí todo el mundo apunta a John Termus. Sí. Que es el jefe de ingeniería de hardware que tiene Apple. Es un crack, ¿eh? Es un crack el tío este. De que él está sacando lo que es a nivel de hardware unos dispositivos tremendos. Sí, fantástico. Bueno, al final el relevo generacional tendrá que llegar y como dice David, pues quizá durante un tiempo pues esté un poco ahí en periodo de transición, pues ayudando un poco a la nueva dirección a que tome los mandos. Sí, además con no este hacer tipo una de despedida empresas. así. Claro, exactamente. Con este tipo de empresas lo que menos quieren precisamente es que haya un cambio de liderazgo demasiado brusco, ¿no? Sino que sea sobre todo si la compañía va bien. Y poco a poco. Claro. Si estuviera en una situación delicada, pues a lo mejor todavía. El giro es más drástico. Pero sí, más drástico, pero en este caso no. Sí. Pues seguimos con lo último que ha hecho el Tito Tim, que ha querido comprar a una compañía que se llama QA por $2.000 millones. Estamos hablando de que esta compra es la segunda mayor de la historia como adquisición de la compañía. La primera fue Beats, una empresa que ya sabéis que hace auriculares de calidad. La compró y detrás de esa pues está esta adquisición. ¿Cómo lo veis? ¿Por qué creéis que se ha comprado esta empresa? ¿Creéis que pueden venir nuevos AirPods? A ver, yo por lo que he leído sobre la compañía, que tengo que admitir que no la conocía demasiado, están especializados. Una compañía, poca gente creo yo que conocía. Poca gente creo yo. Le ha costado $2.000 millones. Sí, pero por lo que, algo bueno tendrá esa compañía. Algo han visto, sí. Evidentemente. Pero por lo que he leído sobre la compañía, es una compañía especializada en digamos, como lectura de rasgos faciales. Es decir, a ver, siendo una compañía israelí, creo que tenga algún tipo, digamos, de elemento de seguridad. De defensa. ¿no? O de defensa de bioseguridad. Que Apple la haya comprado,
puede hacer sospechar que Apple esté, digamos, interesado a lo mejor en algún tipo de dispositivo o en elaborar algún tipo de dispositivo, algo como las metas, ¿no? Como las metas de Ray-Ban. Las gafas, es ¿no? decir, exactamente, las gafas meta. Por ahí yo creo que van los tiros. Tienes toda la razón del mundo, David. Sí. Porque se dice que para finales de año posiblemente Apple se vuelva competidor de Meta en el tema de gafas. No las gafas con realidad aumentada o las MetaQuest. Sí. Exactamente. Más dirigido a las Meta de gafas de sol. Las MetaQuest, sí. Ajá, sí. Y bueno, yo creo que cuando han comprado esta compañía, pues puede ser por eso. A mí me da esa impresión, la verdad. Además, por lo que he leído sobre la misma compañía, lo he dicho, está más especializada en lectura, pero incluso en lectura de los músculos. Es decir, que ni siquiera en una lectura de viva voz, sino en interpretación de acciones faciales o de acciones... Sí, de gestos faciales que tengan las personas, ¿no? Y demás. Entonces, ese tipo de software es muy especializado. Ese tipo de software se utiliza sobre todo en inteligencia, ¿no? En seguridad de aeropuertos, por ejemplo. Entonces, o para ayudar a los sordomudos, ¿no? A lo mejor para también. ayudar a los sordomudos también. Que en ese aspecto Apple siempre ha sido pionera también en ayudar También, pero me da la impresión sobre todo que está más orientado, digamos, a seguridad y bueno, que tiene cierto componente ahí. Sí. Está claro sobre defensa, pero que bueno, que evidentemente pues Apple si necesita un software para un dispositivo del tipo, lo que hablamos, tipo Meta y demás, pues entonces evidentemente necesitan un buen software. Y si ellos tienen uno que esté bastante avanzado, pues mira, es una opción. Claro. En vez de generar uno nuevo, comprar uno nuevo que ya existe. Pues seguimos con las gafitas, porque por lo visto Meta va a sacar en breve la tercera generación. Ya viene en camino, se está cocinando y vienen bien preparaditas. Vendrán con un chip Snapdragon AR, una batería yo creo que muy similar a la de las Metas de segunda generación, que va a durar entre 6 y 8 horas. Y la función más polémica, reconocimiento de objetos y personas en tiempo real. ¿Previsión de esto? Pues para 2026-2027. ¿No? A la vuelta de la esquina. Como que exacto. Dice, a la vuelta de la esquina. Lo que me extraña de esto es que las Meta de segunda generación han tenido un tiempo muy corto, ¿no? Porque han salido estas navidades. Sí, y si ahora van a salir ya una tercera generación... Salieron en las navidades del 2025, es verdad. Entonces, es bastante, es un periodo muy... Hombre, si se va al 27, pueden ser 2 años. Bueno, sí, si se va al 27, sí. Para un dispositivo de esto, bueno. No, sí, las navidades son del 25 al 26. Estamos en el 26, sería un año, en todo caso. Bueno, como se supone que si a lo mejor se alarga hacia el 27, pues a lo mejor este dispositivo lo quieren también un poco lo que hemos hablado, para competir con unas posibles Apple Glasses, ¿puede ser? Como sí. para ver ¿Quién llegará antes? ¿Las Apple Glasses o las Meta 3? ¿Cuál se queda con esa porción de mercado? Que, por cierto, no tengo que admitir que no sé tampoco qué porción de mercado puede tener ahora mismo las Metas. La verdad, no. Buah, pues yo creo que tendrán. No lo sé. Como wearable con inteligencia artificial y todo, yo creo que son la número 1. Sí, y más con el diseño que les acompaña, que eso es un factor importante. Evidentemente, Ray-Ban. Además, la Ray-Ban Classic. La Ray-Ban Classic de toda la vida. Efectivamente. Bueno, interesante. Habrá que ver si hay competencia entre las dos compañías para ver el dispositivo, para ver los dispositivos que sacan. Sergio, dime. Por lo visto, Xbox Mode llega a Windows en abril. Sí, yo, mira, esta misma tarde, hace un ratito, hacía mucho tiempo, muchos meses que no abría la aplicación de Xbox en Windows y la he abierto a ver si se había actualizado, pero no he visto ningún cambio. A mí no me ha actualizado todavía.
Pues Microsoft lanza este mes la interfaz de consola dentro de Windows. El primer paso visible hacia el Project Helix. Sí, en teoría debería ser un poco un banco de pruebas para lo que viene con la próxima generación. Se tiene que parecer mucho a lo que quieren hacer con Helix. Así es un poco tener una consola a las personas que no tienen consola y tienen un PC. Bueno, ¿no? En principio lo que quieren hacer, como la idea, ya lo hablamos en otro episodio, como lo que quieren hacer un poco es una consola con arquitectura de PC, quieren meterle un Windows pero capado, ¿vale? El próximo sistema operativo de la consola será una capa de Windows pero adaptado pues como las consolas, las Ángel PC estas que han salido de tipo pues la de Steam. Quieren copiar un poco eso, ¿vale? Que por hecho, hablando de Steam, hoy nos vamos a salir un poco del guión, pero es que me ha parecido muy curioso porque ojo a Steam, ¿eh? Ojo a Steam porque va por todas también. Hay una versión de Steam con arquitectura para correr en dispositivos Android, tipo las típicas consolas estas chinas que se venden ahora retro, que las hay desde 30 y pico euros en AliExpress hasta 300. Sí, hay de todo. Pues está corriendo ya una versión de Steam para ese tipo de máquinas para poder jugar lógicamente a la calidad que pueden mover esos cacharros, ¿no? Pero claro, que vas a poder jugar en un dispositivo de 80 euros de estos que van con Android a tu biblioteca de Steam, ¿eh? Lógicamente, pues a lo mejor para juegos más que pesen menos, ¿no? claro. Indies y tal. Pero cuidado con Steam, ¿eh? Cuidado con Steam. Pues sí. Seguimos con noticias del mundo del videojuego. Switch 2. Récord histórico, pero frenazo en Occidente. Por lo visto, 17 millones de unidades en 7 meses. Pero ventas navideñas en Estados Unidos un 35% por debajo de la Switch original. Nintendo recorta su producción un 30%. ¿Cómo veis este frenazo que ha habido en Occidente? ¿Qué opináis? Me sorprende mucho el dato, sinceramente, no lo conocía. Un 35% por debajo de la suya. Bueno, a ver, es que cualquier cosa que compares con la suya original, que ha sido con permiso de Sony, que todavía sigue vendiendo por lo visto PS4, sí. La consola más vendida de la historia. Entonces cualquier cosa comparado con Switch va a ir mal. No. Pero un 35% es mucho también, sí, es verdad. Es un dato muy... ¿Influye mucho el precio? Que sea $450 el precio de la Switch 2 en tiempos donde existe dicha inflación. Sigue estando por debajo porque al final... es que exactamente es eso. PlayStation 5 acaba de subir otra vez hace una semana. No sé en cuánto está ya la básica, pues en 600 euros fácil, ¿no? Y más también. Y Xbox sigue tampoco ha bajado de precio, ni va a bajar tampoco. Entonces, bueno, yo creo que ya Xbox ya vendió lo que tenía que vender, tampoco va a entrar en una pelea de guerra de precios ahora. No le interesa para nada. No creo. Lo que pasa es que sí es verdad que lo que estamos comentando, un 35% por debajo es bastante curioso, mucho. La verdad, pero quizá porque la gente se ha cansado a lo mejor de jugar al Mario, puede ser, por los últimos lanzamientos que hayan tenido, que son videojuegos que no han tenido a lo mejor... Aquí el dato que faltaría es cuánto sigue vendiendo la Switch original. Claro. Porque se sigue vendiendo, ¿no? Entiendo. Porque yo entiendo que sí, que yo sepa, sí. Si tú quieres comprar una Switch original todavía puedes encontrar. Oficialmente me refiero. ¿Nintendo oficialmente sigue vendiendo la máquina o es cosa de supermercados o establecimientos que aún tengan algún tipo de stock de la original y la quieran vender?
No sé, yo la verdad que no soy usuario de Nintendo. No, yo tampoco. Aquí la noticia es el récord histórico, pero frenazo en Occidente, En Occidente, ya. Que no se ha vendido lo que se esperaba. Claro, pero bueno, también tenemos que tener también un poco en cuenta, vamos a ver, Nintendo, donde siempre ha tenido más influencia, donde Oriente. Exactamente, donde se ha visto que es la reina, es en Oriente, no es en Occidente. Evidentemente ha vendido mucho también en Europa, porque todo el mundo ha jugado a Mario o ha jugado a alguno de los juegos que tiene, pero el tipo de juego y el tipo de consola incluso está más dirigido a un público oriental más que occidental. Mira, estoy en la página oficial de Nintendo y te puedes comprar una Nintendo Switch original perfectamente. Pues 349,99. Pues entonces, o sea, te la venden todavía por 349. Yo creo que ese precio sigue siendo el precio original, ¿no? El precio original. El precio o sea, un dispositivo que ya tiene... ¿Cuántos años puede tener la Nintendo Switch? Los productos de Nintendo y el software de Nintendo no baja de precio. O sea, el precio es el que es, si quieres lo pagas y si no te vas a otra marca. O sea, Nintendo, es como Apple. Nintendo no te baja los precios, por mucho que pase el tiempo. Bueno, yo creo que es que, a ver, la Switch original ha vendido tanto que la gente a lo mejor no ha visto justificado el cambiar de una consola a otra. Pero entiendo que el catálogo que tiene de juego uno con respecto a la segunda tiene que ser mucho peor, ¿no? O sea, la segunda tiene que ser una máquina capaz a nivel gráfico. Es mucho más potente, lógicamente, pero claro, al final... será más potente, pero pensarlo también una cosa. Vamos a ver, pensarlo una cosa. ¿Quiénes son el público? ¿Quiénes son el público, los más usuarios de Nintendo, por ejemplo, que conozcáis aquí en España? Criaturas. Niños, sobre todo. Niños sobre todo. Y a un niño, los gráficos tampoco es que sea algo imprescindible para ellos. Entonces ellos lo que quieren son juegos atractivos, son juegos simples, son juegos en los que se lo pasen bien, en que se diviertan con esos juegos. ¿Qué más da comprarte una de primera generación o una de tercera generación? Y tienes un catálogo tan enorme, que le puedes estar comprando juegos de Nintendo Switch a tu hijo toda la vida. Si le compras 2 o 3 al año, le puedes estar comprando 10 años juegos. Exactamente. Yeah. Entonces, por eso tienen un público tan concreto, además, se fijan en ese público y ese es el que les da de comer. Entonces, pues bueno, me parece no que tenga ningún tipo de problema tampoco en ese sentido. El niño va a seguir habiendo, digo yo, después de todo. Veremos. Así que no creo que les preocupe mucho tampoco esa bajada del 35%, la verdad. No. Pero bueno. Pues hasta aquí las noticias que traía yo para hoy. Si queréis pasamos al siguiente bloque. Pues vaya. Venga, pues vamos a hablar de... ¿Perdona? Un tema un poco más serio. Vamos a hablar vamos a cambiar un poco de tercio. Un poco más serio. Vamos a empezar por el tema de Sora, si os parece. Porque si recordáis aquellos vídeos que eran hiperrealistas, ¿no? De mamuts caminando por la nieve, que nos dejaron la boca abierta hace no tanto, ¿no? Pues esa herramienta, Sora, pues que era la herramienta de vídeo de OpenAI, pues ha certificado su cierre, su fallecimiento, su paso a la historia, ¿no? No es que sea un fracaso tecnológico, es simplemente una cuestión monetaria, ¿vale? Al final ha pesado que el mantenerla pues activa para OpenAI era una losa, ¿no? Más caro de lo que se esperaban. Y claro. Imagínate pues unos 15 millones de dólares al día en potencia de cómputo cuando apenas los ingresos que generaban eran de 2,1, ¿vale? En toda la historia, ¿eh? O sea, estamos confrontando 15 millones al día por 2,1
por 2,1 que ha generado en toda la vida, historia. digamos. ¿Sabes? De su vida. Se entiende el cierre, ¿no? Hombre. Sí. Vamos, que te ¿Qué pones a habrán hacer hecho con cuentas ese ingeniero que tuvo la maravillosa idea de desarrollar esa aplicación? Se habrán cargado al pobrecito. El sueño de más de uno, ¿no? De ver a Mickey Mouse generado por IA, pues se ha fumado, ¿vale? El acuerdo que tenía de OpenAI con Disney no sé, de unos $1.000 millones así, pues eso se ha ido al traste porque era imposible de controlar y bueno, pues también se especulaba mucho porque la gente podía hacer también un uso incorrecto, ¿no? de las IPs de Disney y todo esto también. Ese punto quería también un poco tocarlo yo, porque yo leyendo también sobre esta noticia, sobre el cierre de Sora, también es verdad que por lo visto había tenido una publicidad muy negativa porque se había utilizado mucho para crear deepfakes, sobre todo de celebridades, y que tenían que incluso encarar con varias denuncias por parte de personajes, digamos, bastante conocidos, bastante poderosos para regularlo. Es verdad que OpenAI en su momento la varió, implementó medidas de seguridad más estrictas, pero esa publicidad negativa también estuvo ahí. Evidentemente, estoy de acuerdo contigo, Sergio, que desde luego es la razón principal, es la económica, sobre todo, porque no tiene ningún sentido, pero creo que esa publicidad negativa también le ha hecho mucho daño. Pero pues... he leído, me parece que he leído que también estaban buscando otra tecnología para seguir en un futuro que se llama Sput, me parece, ¿no? Sí, porque parece que están moviendo todas las fichas del proyecto Sora, porque están pasando a otro proyecto llamado Sput, como dices tú, y ese que sería pues el corazón de GPT-6, ¿no? Todo ese equipo de Sora ahora se dedica a los modelos de mundo y bueno, son sistemas que no solo hacen vídeos bonitos, sino que enseñan a los robots a entender las leyes de la física, ¿no? La gravedad, el choque con los objetos, automatizar la economía real, fábrica, almacenes. Bueno, parece que redirigen un poco los recursos de Sora pues a otro Y GPT-6 que está a la vuelta GPT-6 está a la vuelta de la esquina también, ¿no? Porque la esquina también. ¿Por cuál va ya GPT? ¿Lo sabéis? ¿Puede ser 5.5? 5.2 me parece, creo que puede ser ahora mismo. Creo. No estoy completamente... Eso es tan fácil como abrir ChatGPT 5.3. 5.3. Pues mira, me he equivocado en un decimal. Sí. Pero vamos, sí. O sea que ya el próximo paso será para finales de año ya tenemos a GPT-6. Sí. Es muy probable. Y bueno, pues dime, David. Que como tiene también, digamos, es que ahora mismo en este mercado en concreto hay muchas opciones y ninguna domina, ninguna tiene, digamos, una cabeza visible. Está desde el Google VO3 o el Runway Gen 4, es que hay varias, entonces pues no sé yo tampoco si les interesaba seguir con este tipo de productos para un mercado tan limitado, ¿no? O tan característico, ¿no? Si lo integran con el siguiente ChatGPT, pues entonces será, digamos, otra cosa, porque será una implementación de una herramienta más dentro de la IA. Entonces, bueno, tiene más sentido, yo le veo más sentido. Pues seguimos, porque mientras OpenAI limpia pues el desaguisado de Sora, el amigo Elon Musk y Nvidia están construyendo pues algo, ¿no? Ahí en el cielo. Y la noticia es que suena ciencia ficción, pero SpaceX y xAI se han fusionado en una empresa valorada en más de 1,25 billones de dólares para lanzar 1 millón de satélites que funcionarán como centros de datos en órbita. Wow. ¿Y para qué llevarse los servidores al espacio? Pues porque en la Tierra ya no tenemos dónde enchufarlo. Los centros de datos están sacando ríos para refrigerarse. Entonces el colapso
de las redes eléctricas ya también está siendo importante, y en el espacio pues el sol brilla las 24 horas, de manera Pues que, sí. bueno, porque Claro. se puede generar pues una intensidad de 1400, o sea, sí, 1400 vatios por metro cuadrado en el frío del Fíjate. espacio, ¿vale? Que esto Una- es un refrigerante perfecto y gratuito, además, ¿vale? Perfecto, claro. El frío del vacío. Claro. En el vacío del espacio nadie puede oír tus gritos, pero tampoco te vas a sobrecalentar precisamente. Nvidia ya tiene el cerebro para esto, es el módulo Vera Rubin, que hablamos el otro día de ello. Sí. Y es un chip blindado contra la radiación cósmica que puede procesar inteligencia artificial directamente en el espacio, sin tener que enviar gigas de datos a la Tierra. Ujú. Y aquí viene el matiz para que, bueno, pues para poder comentarlo, ¿no? Se está hablando del Sí. concepto de estado de... Bueno, esto lo vamos a hablar ahora, ¿vale? Del estado Sí. de bienestar, que, bueno, si queréis comentar algo de esto, y si no, nos vamos ya, yo creo que al tema que nos va a dar un poco de qué hablar, ¿no? Del documento este de Sam Altman y... Ujú. No sé, ¿queréis comentar algo del tema este de SpaceX o...? A mí me parece una idea genial. A mí me parece muy buena idea. A ver, me parece muy buena idea en cuanto al hecho de, desde luego, que no consumamos recursos que ya están al límite prácticamente en cuanto a electricidad y agua, Claro. ¿no? Evidentemente, por eso me parece genial, me parece una Lo que me ha gran, parecido una gran sorprendente idea, es una gran idea 1 en ese millón de sentido. satélites, ¿eh? O sea, Sí, me parece una gran idea, una inversión enorme, pero al mismo tiempo una gran idea en ese sentido. Ahora, ¿cuánta pasta tiene que tener? claro, eso también. Pero bueno, lo que va a costar va a salir de ellos, así que a mí por ahora, por lo menos por ahora, no me lo van a cobrar. Sí, en eso tienes razón. Pero lo que sí me preocupa, y si queréis, digamos, como tú has dicho, Sergio, lo podemos pasar, digamos, a la siguiente noticia, es la regulación de dichos satélites, o la regulación no tanto de los satélites, sino de los datos que se guardan en esos satélites. Eso es un tema bastante interesante. Porque, bueno, en un momento dado, claro, el espacio es internacional, es decir, el espacio ahora mismo es como la Antártida. Es de todo el mundo. Exactamente, hay un tratado internacional, de hecho, que precisamente regula en cierta manera lo que se puede o no mandar al espacio. No sabemos si será cierto o no, pero en teoría en ese tratado está el compromiso de las grandes potencias de que no haya armas en el espacio. No sé si será verdad o no. Eso dentro de poco va a quedar obsoleto ese tratado, yo creo. Habría que verlo. Habrá una revisión. Pero o harán una adenda al contrato que hicieron. Exactamente, un anexo. Ahora mismo tienen que poner un anexo con esto. Pero bueno, vamos a hablarlo, si queréis, ahora un poquito más con más detenimiento. Si queréis, pasamos al siguiente. Sí, pues venga, vamos con el documento de Sam Altman, que el pasado 6 de abril OpenAI publicaba un documento de 13 páginas que marca un antes y un después, ¿vale? Lo han titulado Política Industrial para la era de la inteligencia, ¿vale? Ideas para dar prioridad a las personas. Y en este documento, pues Sam Altman advierte que el capitalismo actual pues, no podrá absorber el impacto de la superinteligencia. La predicción que hace que para 2028 los avances tecnológicos pues, podrán desestabilizar por completo el mercado laboral, ¿vale? Y propone varios puntos. Uno de ellos lo llama el Fondo de Riqueza Nacional, que sería la piedra central del plan, que consta pues, de la creación de un fondo de riqueza pública nacional inspirado en el modelo de Alaska con el petróleo. Y ese fondo pues, estaría financiado con aportaciones de las propias empresas de IA, gravámenes de capital, y con el objetivo de que cada ciudadano reciba dividendos directos en efectivo, ¿vale? Asegurando que la riqueza de la automatización sea compartida y no se concentre pues, en unas pocas manos, ¿vale? Vale, te voy a interrumpir un momento, venga, Sergio. A ver. Adelante. Un fondo de riqueza pública nacional, inspirado en el modelo de Alaska con el petróleo. Vale, de acuerdo. Vamos a ver. Más que inspirarse en el modelo de Alaska con el petróleo, debería inspirarse más en el Fondo Nacional Noruego. Es que digamos, son dos fondos diferentes. El Fondo Nacional Noruego tiene, digamos, unas reglas escritas bastante estrictas sobre en qué pueden invertir
las ganancias que tienen por la obtención de petróleo y obviamente sus ganancias en divisas para que vaya al pueblo noruego. No sé si el de Alaska será exactamente igual. Creo que no, porque digamos que Estados Unidos lleva el capitalismo a un extremo y Noruega tiene un capitalismo, digamos, más concienciado con lo que deben o no deben hacer con ese dinero. De hecho, ahora mismo se sabe perfectamente que el Fondo Nacional Noruego, por riqueza de petróleo, es tan alto, tiene unas inversiones tan grandes que directamente cada ciudadano noruego, no sé si le corresponden como cerca de 5 millones de euros a cada uno de ellos de corona noruega. Es decir, una verdadera burrada, una verdadera barbaridad. Pero si, por ejemplo, hace poco salió una noticia en la que el Fondo Nacional Noruego se había anulado varios contratos que tenía con empresas israelíes que estaban implicadas en defensa y demás, y había anulado dichos contratos porque estaban en contra de cómo se estaban utilizando esos fondos para la guerra de Gaza y demás. Repito, no sé cómo será exactamente el de Alaska, tendría que buscar la información. Pero teniendo en cuenta quién ha hecho digamos, memorando, por llamarlo memorando del nuevo contrato social de la era de la inteligencia artificial, me resulta un poquito sospechoso, la verdad, que esos dividendos vayan a parar, digamos, al pueblo llano, hablando mal y pronto, en vez de a los que manejan, digamos, las empresas de ella actualmente. En mi opinión, ya cada uno pues... Yo estoy contigo ahí, ¿eh? Yo opino igual, eso suena raro. Suena raro, suena un poquito como financiarse con aportaciones de las propias empresas de ella. Y gravámenes al capital, es decir, que están aceptando, digamos, más impuestos sobre el capital de las propias empresas, o no sé, eso tendríamos que estudiarlo con un poco más de detenimiento, la verdad. Y que la riqueza de la automatización sea compartida, ya te digo, eso no me suena muy sincero por parte de Alban, precisamente. Pero bueno, como he dicho, es una opinión, habría que leerlo con más profundidad. Vamos a comentar, si te parece, todos los puntos, porque son... Sí. Tenemos adelante 3 puntos más, y luego si quieres lo debatimos un poco, debatimos porque al final, si esto es el primer punto, pues espérate el que viene, porque... Sí. El siguiente punto que habla de tiempo y derechos, ¿no? Y aquí pues ya no se centra solo en el dinero, sino que el plan propone un dividendo de eficiencia, convertir la productividad en tiempo libre mediante una semana laboral de 4 días, ¿vale? Lo que serían 32 horas laborales, sin reducir el salario. Además, Altman plantea el derecho de la IA como un servicio básico, ¿vale? Al igual que el agua o la electricidad, el acceso a la inteligencia artificial debería ser un derecho fundamental para que cualquier trabajador y pequeñas empresas no se queden atrás, ¿vale? Y luego habla también de la protección automática y la reforma fiscal. Para sostener este sistema, según Altman, OpenAI sugiere una reforma fiscal que desplace la carga de los salarios hacia los sistemas de IA que reemplazan tareas humanas, el famoso robot tax. Además, propone redes de seguridad de activación autónoma. Cuando los indicadores de desempleo causados por la IA superen ciertos umbrales, se activarían automáticamente aumentos en prestaciones y asistencia directa, ¿vale? Eso es un poco las ideas en las que gira el memorando de este señor. Un poco, dice. Y el memorando ha cambiado la vida. Y ahora que si quiere ya nos despachamos a gusto, porque a mí esto ya así en conjunto me parece un brindis al sol. Que no digo que no sería ideal, que lo sería, pero me parece una cosa muy idílica, pero que yo no lo veo, no veo la manera de que esto se lleve a cabo. No sé cómo vosotros lo veis, pero poner de acuerdo yo no te voy a decir a todos los gobiernos, a uno. Porque, claro, yo no imagínate, tú te imaginas al gobierno de nuestro país aquí, que no se ponen de acuerdo ni para
para aprobar los presupuestos. ¿Van a aprobar una cosa como esta? No. Yo esto lo veo más como una estrategia de marketing de OpenAI, vamos, de Altman, para su empresa. Me huele muy raro todo esto. Yo no sé qué opináis vosotros, pero es que esto es de locos. A mí sinceramente, yo ya he metido sobre el punto 1, el punto 1, mi opinión, pero el resto de lo que estoy leyendo tampoco me parece. A ver, hay cosas que sí me gustan, como por ejemplo que la semana solo sea de 32 horas. No, sí, si sonar suena estupendamente. Sonar, sí, eso suena estupendo, pero de verdad el derecho a la inteligencia artificial, y además comparándola con un recurso básico como es el agua o la electricidad. Sí. ¿Qué quieres que te diga? A mí me da la impresión de lo que está diciendo hoy es que oye, espera, es que yo como soy propietario... Os vamos a joder la vida, pero tranquilo que... Exactamente, soy propietario... Pues yo precisamente eso es lo que menos veo peor, o sea, mejor. O sea, esa parte de que todo el mundo tenga derecho a la inteligencia artificial, de todo lo que dice ahí, quiero que puede ser lo más razonable. Vale, de acuerdo, razonable hasta cierto punto, pero ahora piensa también un momento, Luis, una cosa. Si todas las compañías... Porque estaríamos dando las mismas oportunidades a todo el mundo, ¿no? Bueno, sí, las mismas oportunidades, pero coño, también hay empresas o trabajos incluso que no necesitan la inteligencia artificial. Leche, tampoco todo necesita inteligencia artificial, pero vamos, para mí ese no es el punto. Para mí el punto es... Yo te voy a obligar a tener un servicio y ese servicio obligatorio lo vas a tener que utilizar y tenerlo sí o sí. Porque todas las empresas de inteligencia artificial firman, digamos, este manifiesto, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. O sea, si no tienes con una, tendrás con otra, pero vas a tener que utilizarlo sí o sí en tu trabajo, aunque seas fontanero. Un fontanero a lo mejor no necesita inteligencia artificial o un pintor, por decirlo de alguna manera. Hay cosas que, hombre, sí me pueden sonar bien, como repito, lo de la semana laboral de 4 días, que a mí eso me suena muy bien, pero por otro lado, lo de que se equipare como derecho fundamental, derecho fundamental para el trabajador es las vacaciones, pero no que tenga inteligencia artificial, por lo menos para mí. Y el propio trabajo. Pero no habla, habla como acceso a ese servicio, no que como imposición. A ver, aquí lo que habla es que todo el mundo tenga el derecho a tener acceso a esa inteligencia artificial. Ya. Bueno, pero cuando quieres decir acceso, a lo mejor también quieres decir, yo voy a poner unos canales establecidos, tú vas a tener que estar en esos canales para poder acceder a eso. Luis, el acceso y al final la obligación de utilizar precisamente esos canales, hay un paso muy pequeño. No lo sé, a mí sinceramente... A ver, que yo soy de la opinión que opino que... Brindis al sol, pero sí, pero que todo esto me huele mal. Pero, insisto, de todo lo que se habla aquí, creo que la parte que más me gusta, por llamarlo de alguna manera, es la parte en la que dice que todo el mundo tendría derecho a ese acceso a usar esos servicios de inteligencia artificial. A lo mejor hay países menos ricos que a lo mejor no tienen la posibilidad de tener ese acceso a esa inteligencia artificial que otros países desarrollados sí lo tienen. Evidentemente, sí, por supuesto, eso está claro. Pero bueno, vamos a ver, eso es históricamente también lo que pasó, por ejemplo, con la Revolución Industrial. Hay países que iniciaron antes la Revolución Industrial y por lo tanto superaron tecnológicamente a muchos otros países porque además invirtieron en esa tecnología. Oye, el ejemplo más claro en su momento fue Inglaterra. Inglaterra, porque precisamente llegó a ser el imperio que tuvo entre finales del siglo XIX y principios del XX. Porque fueron los primeros que descubrieron o que por lo menos potenciaron la tecnología de vapor y a partir de ese momento consiguieron una mayor rapidez en las comunicaciones, en la logística y por lo tanto que sus productos llegaran antes a otros mercados. Oye, es tecnología pura y dura. Es decir, de la época, por supuesto. De la época, ahora evidentemente... De hecho, yo considero que estamos en plena revolución industrial. Revolución tecnológica, evidentemente. Estamos en una revolución tecnológica en relación con la inteligencia artificial. Entonces yo creo que ahí va a haber siempre desequilibrios entre unos y otros.
porque lo ha habido a lo largo de la historia. Y creo que va a seguir habiéndolo, simplemente porque también qué países tienen la capacidad de invertir para mejorar precisamente esas inteligencias artificiales. Lo acabamos precisamente de hablar en el anterior, digamos, en la anterior noticia, ¿no? Los servidores en el espacio. ¿Qué países pueden permitirse tener esos servidores en el espacio para poder mejorar precisamente esa tecnología? Los países ricos. Muy pocos. Un país que no tenga, un presupuesto muy inferior, pues evidentemente no va a poder hacerlo. Entonces, ahí yo creo que siempre va a haber una discordancia. Claro, pero estas propuestas que decía Sergio van enfiladas al final a que todo el mundo tenga las mismas igualdades. Sí, pero también eso me parece una utopía. Eso es una utopía. Que sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, que es una utopía que no me lo creo, que yo soy el primero que lo piensa. Yo solamente digo que de todas esas propuestas, no me parece mal que todo el mundo tenga ese derecho. No, evidentemente. Es lo único que digo, que me gusta esa parte. Por supuesto. Igual que oye, también me gusta lo de las 32 horas semanales. Eso también me gusta, que también a ti te gusta. Claro, pero seamos realistas, no de momento vamos. No sé, a mí me da la impresión de querer hacer un manifiesto, como en su momento se hizo también, pues lo que sé, Ayn Rand, por ejemplo, ¿no? Cuando hizo el manifiesto también sobre el capitalismo, John Hume, ¿no? Pero me da la impresión un poco de eso, de simplemente intentar plantear una serie de puntos, algunos positivos, otros, desde mi punto de vista, no tanto, y que la gente se adhiera a ese manifiesto o no, bueno, pues eso habrá que verlo, evidentemente. Pero también te digo una cosa. En el siguiente punto, por ejemplo, de red de seguridad de activación autónoma. Vamos a ver, esa red de seguridad que la van a implementar, que la implementarían las propias compañías que te venden la inteligencia artificial para que tú Entiendo que sí. Entiendo que sí. A ver, es como poner al zorro a vigilar el gallinero. Correcto. de alguna manera. Por entonces, eso no le veo mucho. Si aún hoy tenemos, digamos, ciertos problemas o cierta reticencia a utilizar la inteligencia artificial porque no sabemos exactamente a qué tipo de datos personales, tanto personales, económicos, sociales, están utilizando, coño, de verdad le vamos a encargar a ellos también una red de seguridad que precisamente sean las que tengan unos parámetros en concreto para que se puedan activar unas prestaciones o una asistencia. Mira, yo lo siento, yo personalmente no lo veo tampoco. Yo creo que los gobiernos, como por lo menos representantes del pueblo, ¿no? O digamos, tienen que tener siempre cierta intervención dentro de las compañías. Y a mí me da la impresión de que con esto presuponen que son ellos los que van a tener el control, ¿no? O lo de la reforma fiscal también lo mismo, ¿no? El robotax. Bueno, sí, evidentemente, si utilizas robots, vale, pues te voy a grabar con una serie de impuestos. Pero bueno, esos impuestos también, ¿quién los van a poner? ¿Ellos también? ¿O los van a poner cada uno de los gobiernos al que supuestamente se puedan adherir a este manifiesto? No sé, me parece muy, muy, muy poco detallado y un poco como lo que hablamos, ¿no? Un manifiesto, pero que de ahí que llegue a algo, pues la verdad. Yo lo dudo. Muchas dudas tengo y poca confianza en este tipo de compañías. No por nada, porque simplemente oye, son empresas que obviamente quieren ganar dinero, como todas las empresas. Lo que pasa es que manejan una serie de datos que son muy sensibles desde mi punto de vista y que hay que tener mucho cuidado cómo se regulan y cómo llegan a intervenir en estos datos. Pero bueno, en fin, soy un poco desconfiado en ese sentido. Pues no sé si queréis comentar algo más. Bueno, yo creo que está comentado. Animar a los que nos escuchan, si alguien se quiere pronunciar, que nos dejen comentarios con sus opiniones. Sería interesante saber la opinión de más gente sobre este tipo de debate, sobre si, como algunos comentan, vamos de camino a un cierto tecnofeudalismo, sobre todo por la parte de las compañías de IA, o no, o vamos en realidad hacia una época en la que inteligencia artificial ayude a desarrollar todavía más al ser humano y le ayude en muchas otras cosas, pero eso tiene que ir también
desde mi punto de vista, tener una cierta vigilancia por parte de los gobiernos, vamos. Como comenté. Recordar a la audiencia que estamos en el canal de Discord, Tech Sin Límites, y que ahí dentro del canal Tech Sin Límites pueden opinar sobre el capítulo de la semana. Dentro del capítulo, pues, todo lo que quieran. Y si las sugerencias son bienvenidas, por supuesto. O en cualquier plataforma que nos escuchen, en los comentarios. Por supuesto, naturalmente. O también en las plataformas pueden escribir, correcto. Es muy interesante, es un tema muy interesante, la verdad. Espero que Pero bueno, en el canal siempre es más directo, se lee más rápido e incluso podemos contestar sobre la marcha en Discord. Sí. Pues seguimos. Pasamos al siguiente bloque, que es el bloque de David. Adelante, David, cuéntanos. Muy bien, pues yo traigo varias noticias que sinceramente a mí me han gustado, bueno, o las he considerado, digamos, interesantes para traerlas al programa. Algunas de ellas me toca un poco directamente por mi lugar de nacimiento. Yo soy extremeño de nacimiento, aunque llevo mucho tiempo, de hecho llevo más tiempo viviendo fuera de Extremadura que dentro de ella, pero me considero extremeño. Tú ya extremeño tienes poco, ¿eh? Sí, bueno, cuando vuelvo de vez en cuando todavía me sale el acento, ¿eh? Cuando estoy más de 2 días me sale el acento. El acentillo extremeño. Sigo teniendo ahí mi prurito de extremeño. ¿Qué eres extremeño? Tú eres extremeño. Lo soy. Nacho, no me digas eso. Bueno, en fin, a lo que voy. La primera noticia que digamos está un poco relacionada con Extremadura es que Francia es el primer país europeo, el primero de la Unión Europea, que está pensando no, directamente lo va a cumplir, porque creo que Francia en ese sentido sí tiene, digamos, una cierta soberanía, son muy soberanos en este tipo de decisiones, el utilizar Linux. Es decir, pasarían de utilizar los sistemas como Windows o iOS a directamente utilizar Linux, porque piensan que es una manera de recuperar la autonomía de sus datos y de la infraestructura del propio Estado francés. ¿Y por qué está relacionado con Extremadura? Porque curiosamente se han fijado en una distro que ya hace bastante tiempo, de hecho a principios de los 2000, que el gobierno de Extremadura en ese momento realizó, que se llamaba Linux. Era un experimento que en su momento funcionaba en toda la administración extremeña, pero que desgraciadamente no superó la fase de prueba, porque tenía bastantes problemas. Muchos fallos, y aparte que necesitaba unos requisitos de saber conocer el sistema que no lo había. Exactamente. Ahora mismo la distro, lo mismo los que hay oyentes que utilizan distros de Linux. Yo mismo utilizo una que es Linux Mint, para mí una de las mejores. Saben que ahora mismo es mucho más sencillo hacer cualquier tipo de instalar programas a líneas de código en Linux, es muchísimo más sencillo que hace 20 años, porque estamos hablando de hace más de 20 años. Hombre, ya Linux ha cambiado. Ya muchísimo, la interfaz ya es muy similar a Windows. Sí. Ya no hay los problemas que habían antes. Ya los hardware se pueden instalar porque ya son más compatibles. Ya el tema de drivers y todo eso es mucho mejor. No tiene nada que ver. Los repositorios. A lo mejor aquí el fallo fue que cuando Extremadura quiso hacer eso, era una época compleja para ellos. Demasiado pronto. Bueno, era una época en la que tenías que tener una serie de conocimientos que normalmente superaban a lo que era el usuario medio de PC. Funcionario de un ordenador. Que se dedica, sin ofender, a ver, un funcionario que está trabajando en cualquier mesa, en una recepción o algo, y le ponían un ordenador para administrar a lo mejor, no sé, citas o lo que sea de posibles ciudadanos que vayan por allí, y que la interfaz sea compleja, pues normal que no triunfará.
A ver, Por ponerte un se ejemplo, hizo. ¿eh? O sea, Sí, no, sí, completamente de acuerdo. Vamos a ver, se hizo por lo menos en Extremadura. Yo sé que también se intentó poner en Castilla-La Mancha, que tenía Molinux, se llamaba, y Guadalinex, que estaba en sí, Andalucía que eso también, es ¿eh? la del Guadalinex SEPE, también ¿no? estaba. ¿Guadaline no es la del Sí, SEPE? Guadalinex. Bueno, en su momento lo tenía, ahora ya no estoy tan seguro, pero en su momento era Guadalinex, sí la utilizaba SEPE. Bueno, es decir, hubo otras comunidades autónomas que también lo intentaron, que también lo hicieron. En Extremadura, porque vamos, yo lo sé porque también estaba allí, evidentemente, también porque mi padre era catedrático y entonces él en su momento recibió un curso de Linux porque en teoría debían utilizar en teoría no, lo tenían que utilizar en los ordenadores de la Junta en educación, ¿no? Que es donde él trabajaba, ¿no? Entonces, todos recibieron ese curso. Pero ese curso la verdad es que no era precisamente muy claro. Entonces se formó un guirigay, hubo tantos fallos, una compartimentación además de departamentos impresionante y al final, bueno, pues lo retiraron y en el 2017, es decir, 16 años después, directamente se volvió a Windows. Yo creo que ¿Creéis que Francia va a pasar por los mismos errores que cometió? No, creo que no. Ahora mismo ¿Que Linux, no? para mí, desde luego, está mucho más evolucionado y es mucho más sencillo de utilizar. La para mí. motivación que hay detrás de todo esto, que es geopolítica, ¿no? Por lo que te he Sí. oído. Sí, es geopolítica, por supuesto. Geopolítica en el sentido de que Francia, vamos a ver, Francia... Pero se considera un peligro en Francia, la administración. A ver, un un peligro no. peligro de seguridad, Pero o sea, ¿es un problema de seguridad utilizar Windows? No, ¿Lo a ver, consideran? no, o? tanto como eso no. Pero sí hay que reconocerles una cosa a Francia. Son muy suyos, podríamos llamarlos incluso en algún momento dado chauvinistas, pero también es verdad que, ¿cómo decirlo? Quieren ser, o lo han intentado ser autónomos del resto de los países. Es decir, autónomos en el sentido de que para ellos la estrategia suya, tanto de seguridad económica, energética, es siempre decir, nosotros no lo comemos, nosotros no lo bebemos, nosotros lo producimos. Francia, por ejemplo, es una potencia en lo militar porque también tiene, digamos, su propia infraestructura, tanto de fabricación como de producción de su propio armamento. Es decir, no depende de ningún otro país, como muchos de la Europa occidental que dependen a lo mejor de armamento fabricado, ya sea en Israel o en Estados Unidos. Francia no. Francia no tiene ese problema. Energéticamente, lo mismo. Francia tomó en su momento la decisión de la proliferación nuclear, que te podrá gustar más o menos, pero que la autonomía energética que tiene Francia ahora mismo es considerable con respecto a otros países porque precisamente tomaron también esa decisión. Entonces yo creo que van por ahí también los tiros. Es decir, Francia quiere o necesita crear, digamos, su propia infraestructura, sobre todo de seguridad de datos, y ha tomado la decisión de crear su propio Linux o utilizarán algo. Sí, por tema de seguridad, entiendo. Por tema de seguridad. Ahora, la inversión va a ser tremenda. Claro, evidentemente. Ten en cuenta que van a tener que actualizar informar todo. a todos los funcionarios. Es una barbaridad. Es muchísimo. Pero hay que reconocerle que son capaces de hacerlo. Es un país que tiene esa capacidad y que tiene, digamos, esa visión, ¿no? de la grandeur de Francia, ¿no? ¿Y esto en el resto de Europa no se plantea a nivel europeo? Por ahora no. Por ahora yo no. No hay ninguna comisión en el Parlamento Europeo que se plantee que todos los Estados miembros vayan por el mismo de la Unión Europea, ¿no dices? Creo que no. Yo por ahora no he tenido ninguna de momento, otra noticia sobre esto, pero también es verdad que, por ejemplo, como te comento, Francia, digamos, tiene la capacidad tecnológica para poder hacerlo. De hecho, por ejemplo, una de las últimas noticias es que ya habían creado un equipo centralizado con más de 500 ingenieros precisamente para dar los primeros pasos hacia esa conversión y esa transición. Entonces, pues no me extrañaría nada. Y la idea suya es completarlo todo, completar la transición entre el 2028 y el 2030. Es decir,
No serán tampoco. No está tan lejos, ¿no? No está tan lejos. Eso está que es la- Ahora, el gran problema yo creo que donde lo van a tener evidentemente los funcionarios y la gente sí. que esté acostumbrada a utilizar Microsoft y Office. Claro. Por mucho que se parezca LibreOffice, a Office es muy parecido evidentemente, pero yo creo que ahí sí van a tener un poco esos problemas porque desacostumbrar a una gente para utilizar ahora otro sistema. Pero ya ese complicado. cambio no sería tan grande, tan importante, No es porque tan insisto, drástico. la interfaz de un sistema operativo no es tan- Linux no es tan drástico. es por ventanas, es una interfaz muy similar a la que tiene Windows hoy en día. Sí. Ahora, eso sí, lo que te comento, a mí me da la impresión, desde luego, que si es un país que lo puede hacer es Francia, porque tiene recursos y desde luego tiene una planificación estructurada para poder hacerlo. Es más, Eso. creo que un Chromebook es más complejo de usar que un sistema operativo de Linux hoy en día. Puede ser. Un Linux, estamos hablando de interfaz, no sé, como los nombres de los sistemas. Hay muchos. infinidad. Hay infinidad, pero los más estandarizados infinidad. son muy fáciles. O sea, es un Sí. Windows. Yo te digo, por ejemplo, que el que yo utilizo normalmente, yo he utilizado varias distros y para mí Linux Mint es muy parecida, enormemente parecida a Windows. Y es muy sencilla de utilizar, no tiene prácticamente ningún tipo de problema y precisamente por eso yo creo que tiene tanto éxito. De hecho, es una noticia un poco relacionada con esto, pero ¿os acordáis cuando el año pasado se salió la noticia de que Windows 10 ya no iba a recibir actualizaciones de seguridad y demás? Pues hubo mucha gente que se pasó a Linux o empezó a probar Linux con distros parecidas a Windows, precisamente pues para no verse no fuera un cambio tan drástico, ¿no? Sino que fuera un cambio paulatino, ¿no? Entonces, pues creo que van por ahí los tiros. Está claro. Vamos a ver cómo irá este tema, pero creo que es muy probable que sí lo puedan hacer, vamos. Puede ser que fracasen, pero creo que tienen la capacidad y la planificación para poder hacerla. Esa es una de las noticias que quería traer relacionadas con Extremadura. Y ahora, si queréis, paso a la siguiente. Venga, dale caña. Vale, la siguiente noticia, y además esta ya incluso me toca más porque es en Trujillo. Trujillo, para la gente que no conozca Trujillo, aparte, así me gusta, dándole publicidad a tu pueblo. Bueno, Trujillo no es mi pueblo. Trujillo es un sitio por el que yo he pasado. A tu tierra, a Extremadura. A mi tierra, efectivamente. Es un sitio por el que he pasado a lo largo de mi vida infinidad de veces, porque sí, el pueblo de mi padre está a unos 10 kilómetros aproximadamente de Trujillo, Madroñera. Entonces, Trujillo la conozco perfectamente. He ido al Chiviri de Trujillo. El Chiviri, no sé si lo conocéis, pero es una fiesta, sobre todo del queso de Trujillo, que está espléndidamente, que te pones de queso y de vino hasta arriba. Dale más publicidad al pueblo. Y que te lo pasas estupendamente. Dale publicidad ahí. Pero bueno, hace bien, hombre. Voy al grano. Venga. ¿Vale? ¿Por qué Trujillo ahora se ha situado, digamos, tanto en el mapa? Pues porque se ha instalado allí una empresa, la empresa Diamond Foundry, que lo que quiere esta empresa es sustituir el silicio por diamantes sintéticos en los microchips. Y la fábrica está en Trujillo. La fábrica está en Trujillo. Parece muy curioso que dicha fábrica esté en Trujillo porque, hombre, no es por nada, pero Trujillo alrededor tampoco es que tenga una industria emergente, una industria impresionante, nunca la ha tenido, pero es verdad que llamó mucho la atención, pero que efectivamente la empresa la pusieron allí, una empresa y una inversión de muchísimo dinero, por decir una cifra, digamos, más o menos aproximada, serían unos 2.350 millones de euros de inversión. Casi nada. No, pero lo interesante aquí son los creadores, ¿no? Los inversores. Sí. A ver, los inversores, hay inversores muy conocidos, otros no tanto, evidentemente, hay fondos de inversión de todo tipo, pero hay inversores conocidos como, por ejemplo, el co-creador del iPod, Tony Fadell, señores. Tony Fadell está ahí metido.
el fundador de Twitter, Evan Williams, y curiosamente, ¿verdad? El actor Leonardo DiCaprio también a través de un fondo de inversión en el que participa, pues también está No se la ha visto por particionando, Trujillo todavía, ¿no? A No se la ha DiCaprio. visto, ni creo que se le vea. Ni creo que se le vea. Oye, Bueno, pero ¿por qué, No, por lo, qué que no creo, Trujillo? lo que no creo es que sepa que tiene invertido dinero ahí, en Trujillo. Bueno, Porque como se vete a saber. entere que ese dinero Vete iba a para Trujillo, ¿y eso dónde está? Vete a saber. Eso no lo sabemos Pero, con, no lo sabemos ¿por con qué seguridad. Trujillo, David? A ver, ¿Qué ha motivado a esta gente Sí, a ver, a llevarse sí, el negocio ahí? lo primero creo yo que tiene un punto a su favor en logística. Trujillo está en la A66, es decir, la A66, la Ruta de la Plata, es una de las carreteras de la autovía que más utilizadas en España. Va directamente desde el norte, desde lo que sería desde Galicia al sur, Hasta Huelva. vamos hacia Sí, Sevilla, al sur. pero en Trujillo también, en concreto, precisamente en Trujillo, también está directamente ubicada con la A5, con Madrid. Por lo tanto, es un nodo logístico muy importante. Entonces, la capacidad de poder llevarlo ya sea a puertos diferentes, desde Galicia hasta Cádiz, o incluso también hasta Portugal, porque también conecta directamente con Lisboa, está muy cerca, está relativamente cerca de Lisboa. Entonces, pues es importante. Yo creo que esa es uno de los factores. Segundo, evidentemente, es que habrán conseguido una rebaja fiscal muy gorda, muy gorda. Como cualquier gobierno autonómico Cualquier que gobierno, quiere evidentemente. efectivamente que traen industria a su tierra. Por supuesto, porque no solo en la fábrica, sino además obviamente todas las empresas que trabajan directamente para la fábrica. Y los trabajos indirectos que genera también, ¿no? Exactamente, todo trabajo indirecto. Estamos hablando de mucho. ¿Esto es una propuesta, David, o esto ya está...? No, ya está funcionando. Ya está funcionando, o sea, ya se están produciendo esos diamantes sintéticos. Y estos diamantes, está produciendo. O sea, la idea que es sustituir al silicio, así el microchip. Efectivamente. O sea, esto es una tecnología que ya está probado que funciona y que... Por supuesto, sí, naturalmente. De hecho, vamos, está más que comprobado y la conductividad térmica de estos diamantes, pues es que supera una barbaridad al silicio. Van desde los entre 1000 y 1200 vatios a los 153 del silicio. Es decir, es que el enfriamiento también es mucho mayor. Es decir, es un paso más en lo que sería sustituirlo directamente. Entonces, es una inversión muy, 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 muy gorda pero también pues es que tiene una capacidad de fabricación también enorme. ¿Y no va a encarecer el chip? Aparentemente no, pero bueno, eso tampoco ahora mismo no sabría decirte. Sé que están produciendo, pero no sabría decirte ahora mismo en cuánto están produciendo, si está realmente influyendo en el valor en el mercado. Eso ya no sabría decirte, ese dato no lo tengo. No lo tengo. Vamos a ver, hay que reconocer que aunque la fábrica esté en Trujillo, también habrá, digamos, otra parte, que es de la misma empresa, que estará también en la zona de Zaragoza, en Aragón en concreto, Zaragoza, pero que ahí es donde prepararán las obleas para poner estos chips, estos chips, sí, los chips de diamante. Para el chip de diamante artificial, ¿no? Entonces, por visto multiplican, estaba buscando información, multiplican por 4 la capacidad de procesamiento. Sí, efectivamente. Sí, tremendo. Y por 10 el tema térmico, ¿no? Y por 10 el tema térmico. Es ninguna tontería. Es una barbaridad. No. Entonces, no, si al final Trujillo se va a hacer capital del mundo. Hombre, no sé si como capital del mundo, pero desde luego... Como está la cosa de la IA, todo el mundo va a querer Si sale así, en microelectrónica va a tener mucha importancia. Y si siguen además queriendo, digamos, utilizar zonas... Vamos a ver, zonas
no te voy a decir vaciadas, pero sí zonas, digamos, un poco más aisladas, pero que tenga al mismo tiempo buenos contactos con ciertas capitales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Extremadura o Aragón también, por ejemplo, pues son dos grandes candidatas para este tipo de fábricas. Pero bueno, el futuro lo dirá. Vamos a ver. Y bueno, estas son las dos noticias que tenía relacionadas con mi tierra natal. Si queréis, paso a la siguiente que tenía preparada para este programa, en la que hablaremos de... Pues nada, la última noticia que quería comentar con vosotros es la de Science Corp, el sucesor de Neuralink, que quiere fundar biología y electrónica. Esta empresa, ¡Qué miedo! Sí, qué miedo, pero también qué interesante. Sí. Es una empresa que ahora mismo acaba de recibir una ronda de financiación bastante importante, unos 230 millones de dólares. Es una empresa que en teoría vale sobre los 1.500. Y el fundador es un caballero llamado Max Hodak, que lo que quiere es integrar el primer sensor en un cerebro humano. Es una noticia un poco curiosa, es una noticia que asusta un poco, pero que sería la implementación a través de cirugía de un sensor en el cerebro para que sirva como interfaz y se puedan controlar aparatos electrónicos a través directamente del cerebro. No sé si os acordaréis de una película hace ya bastante tiempo, se llamaba Johnny Mnemonic, que Sí, la protagonizaba Keanu Reeves. Sí, Claro, sí. Había algo parecido, no exactamente, pero había algo parecido, que era el hecho de que utilizaban precisamente el cerebro más que como interfaz, como un drive para guardar datos, ¿no? Si hubierais jugado a Cyberpunk 2077 y lo tienes ahí. Lo tienes ahí, ¿no? No, todavía no he jugado. Ya lo he empezado, yo lo he empezado, que conste que yo lo he empezado. Yo todavía no he jugado. Pues es eso, son humanos ya con implantes. Y sí, con una interfaz, es una pasada. Esto va a llegar, ¿eh? O sea, creo que va a llegar. Entonces, va a tener muchas implicaciones a nivel de medicina y tal. Luego, como todo, llevará también su vertiente bélica y tal, pero me parece, puede ser un avance brutal en temas de medicina. Claro. Ojalá a mí me da miedo, insisto. Sí, pero como cualquier avance, pues y la IA que hablamos todos los días de ello, pues lo mismo. Va a facilitar la vida en muchas cosas, va a ayudar en temas de medicina y tal, pero también va a tener su implicación malota. Vale, lo que tenemos que diferenciar un poco de esta empresa en concreto es que ellos quieren utilizar, digamos, unas células creadas artificialmente para que sean las que hagan de interfaz. Es decir, no sería tanto la implementación quirúrgica de ciertos aparatos en el cerebro que podrían llevar a problemas, evidentemente, de cualquier tipo y incluso de desgaste del propio aparato, pero sí la creación, digamos, de una especie de sondas neuronales que serían las que harían el trabajo de interfaz. Algo que no resultaría, digamos, tan chocante en el sistema cerebral. Es decir, lo que se intenta, digamos, resumiendo mal, es como la utilización, por ejemplo, de las válvulas de diversos animales para cuando se hace una operación de corazón. En vez de sustituirlo por una válvula mecánica, se busca sustituirlo por una válvula biológica. Y entonces un poco va por ese... yo lo que he leído de esto es que se crearían neuronas a través de células madre. Y lo que, o sea, no se trata de ponerte un implante dentro del cerebro, sino que irían esas neuronas, digamos, artificiales, entre comillas, transpondrían entre lo que es el cráneo y la base del cerebro, y ahí se crearían nexos que serían la conexión ya para pues, esa interfaz, ¿no? Esa interfaz, efectivamente. Eso es. Eso es lo que yo he leído.
Eso es. Pues algo así, efectivamente. Entonces, claro, no sería tan, digamos, tan invasivo como ponerte un sensor Eso es. dentro del cerebro, sino, Eso es. digamos, crear una red neuronal que fuera entre el cráneo y el cerebro, que sería la que permitiría esa conexión. Evidentemente, eso sería creado artificialmente en laboratorio para que se pudiera utilizar. Evidentemente, si se puede hacer eso, pues también, por ejemplo, imaginaros que se pudieran crear otro tipo de redes neuronales que a lo mejor pues pudieran limitar o incluso eliminar enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer, que de alguna Claro, manera bioestimulen lo que serían las redes las implicaciones neuronales. médicas de esto va a ser Son brutal. enormes, son Si esto enormes. se avanza en ese Son sentido... enormes. Claro, cualquier enfermedad que tenga en el cerebro, pues, lo he dicho, Alzheimer o algún otro tipo de enfermedad degenerativa del cerebro, de alguna manera se podría bloquear o curar incluso con este tipo de redes temas de locomoción, gente con parálisis, va a ser un avance brutal. Es muy a largo plazo, evidentemente. Esto es este avance muy rápido, tío. Pero es un avance, podría ser un avance avísame, David, para echar el currículum cuando esto esté ya terminado y desarrollado, para irme a trabajar ahí. A ver, que yo trabajo en la industria farmacéutica, como ya sabes, y... Claro. Y en vez de vender domepecilo, pues me pongo a vender estos implantes. Pues sí, mira. Oye, pues no, joder, ojalá funcionara algo a corto plazo, pero vamos, esto es a muy largo plazo. Pero es digamos, la integración entre la tecnología y la biología y la neuronología, es decir, la neurotecnología se podría llamar. Pero neurotecnología, sí. Es algo que está sucediendo. Ahora mismo, por ejemplo, supongo que lo sabréis, pero por ejemplo, en la biomedicina ahora mismo es una de las carreras que más, candidaturas están teniendo. Porque lo iba a decir ahora. Los biosimilares, ¿no? Y todo eso. No, la biomedicina. Biomedicina. Biomedicina es esto, es lo que estamos hablando. O sea, ahora mismo es una de las carreras más potentes que hay. Sí. Para la gente joven se está tirando... Dime. Sí. No, sigue. No, la gente se está tirando esta carrera. Sí. Esto y biofarmacia, tío. Y biofarmacia. Biofarmacia. El otro día me lo comentaba una farmacéutica, su hija ha estudiado biofarmacia, estaba en Amberes haciendo el posgrado. Y es que son las dos carreras ahora mismo más potentes. Del futuro. Sí. Claro, es que son dos carreras del futuro porque aunan las dos cosas, es decir, aunan la tecnología precisamente con la medicina. Ahora mismo biomedicina, por ejemplo, es también una de las que más difícil es entrar porque tiene unas notas de corte enormes, altísimas, pero al mismo tiempo es una de las carreras del futuro. Porque, de las que más futuro es la que van a integrar, se van a integrar sin duda. En la tecnología y la medicina. Entonces, pues bueno, es algo muy, 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 muy interesante. Es una noticia que da muchas esperanzas, sobre todo pues para eso, pues para la cura de enfermedades degenerativas, y al mismo tiempo pues para plantear cómo podría ser la interacción entre el cerebro y una red neuronal para poder manejar desde un ordenador a un teléfono móvil y demás. Me voy a volver un poco también de nuevo sobre el cine. No sé si os acordaréis la película, es que no consigo acordarme del nombre ahora mismo. Estaba protagonizada por Ralph Fiennes y era que habían desarrollado una tecnología que la habían utilizado sobre todo para detectar para detectar mentiras, pero la estaban utilizando para reproducir, digamos, imágenes producidas en un cerebro para poder verlas en otro. No sé si os acordaréis cómo se llamaba la película. Estaba relacionada con el efecto 2000 también. No eso no lo he visto. No consigo acordarme. Sí, seguro que lo has visto, pero no consigo acordarme del nombre. Pero bueno, digamos que era algo parecido, aunque era una malla, era también una malla neuronal, pero que se ponía directamente sobre el cráneo y reproducía, digamos, las sensaciones que había de una acción que hubiera realizado otra persona. Por ejemplo, había una escena que a mí me llamó mucho la atención, que era un personaje que estaba en silla de ruedas y utilizaba, digamos, esta tecnología para sentir cómo podía correr por la playa con las piernas de otra persona.
Joder. Entonces era algo bastante curioso. Tenía su parte negra, digamos, su parte malvada, pues, por ejemplo, en el los que querían emociones más fuertes, pues por ejemplo, pues, para hacer vídeos porno directamente, ¿no? De hecho, el protagonista lo vendía, digamos, de esa manera. Uno decía, ¿tú sabes lo que es hacer un trío con dos mujeres hermosas? Y dice, no, yo eso no lo he probado nunca. Bueno, pues mira, aquí tengo un vídeo precisamente. Hoy es tu día. Hoy es tu día, te lo puedo vender por muy Día de poco suerte. tal. Y demás. En fin, pues como todo tiene su rama buena y su rama mala. Y bueno, ya la última noticia que sí que quería traer era que la Unión Europea, ya cambiando completamente de tema, era la Unión Europea va a obligar a los fabricantes a que los teléfonos móviles tengan baterías extraíbles. Ya no van a ser unibody. Unibody, ya no van a ser unibody, ya van a tener que tener baterías extraíbles, piezas de repuesto y el fin de la obsolescencia programada. Que se consiga o no, eso ya lo veremos, pero desde luego es una normativa que quieren implementar a partir del 2027 y los cambios concretos son las baterías extraíbles y duraderas, es decir, que las baterías se puedan cambiar de uno a otro teléfono, sean del mismo tipo, se puedan cambiar y que además se pueden utilizar en diferentes dispositivos, la unificación, digamos, y se trataría de que los fabricantes rediseñaran todo tipo de móviles y que tengan una vida de al menos 10 años. Entonces esa normativa, ya te digo, que va a estar ahí. Ese es el primer punto. El segundo punto sería también que se obligaría a todas las marcas que quisieran vender en la Unión Europea a facilitar las piezas de repuesto para que se pudieran utilizar o reutilizar los terminales. Y bueno, pues estas disposiciones evidentemente ¿a quién le pueden hacer daño? Pues a Apple y a Samsung, porque son dos de los grandes fabricantes que tienen además su gama. Bueno, a nivel de batería, Apple sí, porque no es extraíble, pero a nivel de software, aquí la que no se actualiza ni de coña son los dispositivos Android. Porque sí, Apple sí actualiza su software continuamente. Pero aquí no estamos hablando de software, Willy. Estamos hablando de hardware. Sí, de hardware, pero actualizaciones, cuando te refieres a actualizaciones, son las de software, no las de hardware. No. Cuando me refiero a actualizaciones... Al modelo de un año a otro. Exactamente. De que un modelo, por ejemplo... El Galaxy S26, el S27... exactamente. Pero imagínate que al ser ya... Al no poder ser unibody, es decir, tú tengas un iPhone que te compres en un futuro, tengas uno que sea el modelo 20, por ponerte un ejemplo, ¿no? A partir del 2027, Apple, para que pueda venderlo en la Unión Europea, tiene que hacer no solo que se puedan cambiar las baterías, sino que además, si tú tienes un modelo, en teoría anterior, que haya entrado en el mercado europeo con esas mismas características, tú puedas cambiar la batería de ese modelo al modelo nuevo sin ningún tipo de problema. Y que las piezas de repuesto sean equiparables tanto en uno como en otro. Es decir, que puedas utilizar piezas de repuesto de uno en otro. Es un poco para obligar a los fabricantes a no gastar tantos recursos. También va a haber mucha polémica en ese sentido. Es que eso te limita, ¿no? Pero claro, pero bueno. A nivel tecnológico, un dispositivo, reemplazar piezas de dispositivos anteriores a uno nuevo. Ya. Hombre, se supone que es canibalizar precisamente ese tipo de dispositivos. Bueno, como te digo, las grandes marcas más afectadas evidentemente van a ser Apple y Samsung. De hecho, ya están planteando diferentes recursos contra esta normativa, cosa que tampoco me extraña, es normal, pero es como la imposición, por ejemplo, de que ya entra a partir del año que viene también del cable USB-C. Es decir, todos van a tener el mismo para que se puedan comercializar en la Unión Europea, todos van a tener que tener el mismo tipo de cargador y el mismo tipo de cable. Bueno, el cargador no, miento, el mismo tipo de cable, el USB-C en concreto. La conexión. Entonces, el mismo tipo de conexión. Es decir, Apple
tiene que renunciar a su propia conexión si quiere vender dentro de la Unión Europea. Entonces, bueno, A mí todo esto me parece bien. ¿Yo qué quieres que te noticia. diga? Sobre todo el tema de la batería. Sí, Yo más de una vez he tenido que cambiar dispositivo claro, porque las baterías van muriendo, tío. va muriendo. Y al teléfono no le pasa nada. Simplemente que la batería ya pues no te llega ni al 80% del día. Claro. Pero, Pues, coño, pues, claro, dime. pero acordaros, vamos a ver, no hace tanto tiempo los móviles todos tenían baterías Todo. extraíbles. Sí, sí. Sí. Entonces tú La Nokia. llegaba a un punto que simplemente cambiabas la batería porque BlackBerry. esa batería no funcionaba. Y te comprabas una batería nueva de la Eso marca y la volvías a cambiar. Evidentemente había baterías piratas, había baterías que no sabías a ver cómo iban a funcionar y que te podían recalentar el teléfono y el teléfono se iba a explotar. la porra. Pero explotaba. Pero oye, también tenía las marcas oficiales. Cada marca oficial tenía su propia batería. Bueno, ¿por qué no volver, digamos, un poco a eso? Es verdad que afectará al diseño de los móviles, pero sinceramente Bueno, tampoco le veo un el tema problema batería- tan grande para los fabricantes. Pero bueno, El tema de batería es cierto que siempre se ha podido cambiar. claro. Siempre. Y hoy en día también se puede cambiar. Si un dispositivo se te queda ya la batería obsoleta, que ya no llega al 100% de su carga cuando lo necesitas recargar, porque ya está prácticamente muerta, por 30 euros puedes cambiar la batería de un teléfono. Claro. O sea, eso siempre está ahí. Eso Yo sí. ya el tema de actualizar con otros componentes de un teléfono más antiguo a otro nuevo no lo veo. A ver, en teoría, como te comento, es para que el impacto ambiental no sea... para Sí, no se que gasten todo tantos eso está muy recursos, bien. evidentemente, pero que eso está todo claro, muy bien. También hay otra polémica con esto, que Yo lo que sí limitaría es a las grandes compañías que hacen este tipo de dispositivos, es limitarle a un dispositivo por cada X años y no que saquen uno También. anualmente. anualmente, claro. Pero cuando una persona viene de un teléfono antiguo y se decide cambiar a otro, lo que busco es un dispositivo a la última, con lo último en tecnología y no con componentes de dispositivos antiguos. No, pero vamos a ver, Luis, no se refiere al hecho de que se fabriquen con componentes antiguos, sino que, digamos, tengan una cierta retrocompatibilidad con esos componentes. Es decir, el hecho de que si tú un teléfono en un momento dado necesitas cambiarle algún tipo de circuito, una placa base, por ejemplo, no tengas la obligación de cambiar solo el teléfono, sino solo ese componente. Es un poco... Eso no lo veo yo. Bueno, La placa base no vas a cambiar tú. Bueno, porque la placa base es que hasta las es un placas bases es un ejemplo. cambian Es un de un año ejemplo. a otro. Es un ejemplo. Yo eso no lo veo, no lo comparto. Es un ejemplo simplemente. Pero ¿Que la batería se estandarice? Pues mira, te lo compro. Que sean todas iguales, de la misma amperaje, tal, lo que tú quieras. Pero ya componentes más allá de una batería, lo veo complicado. Ya. A ver, otra cosa que también tiene cierta polémica con esto es, y ahí le doy la razón también, que las grandes empresas también dicen que, por ejemplo, el IP68, es decir, lo que sería la protección del teléfono contra suciedad, agua y demás, y eso, claro, eso acabaría por dejarse de utilizar. Porque, claro, el teléfono en teoría está sellado precisamente contra el polvo, contra el agua, para que no tenga ningún tipo de problema con eso. Pero claro, si al mismo tiempo tú tienes que hacer accesible al teléfono, no puedes sellarlo. Entonces es un toma y daca, es un poco... Claro, y ya ellos no te garantizan nada. Y no te garantizan nada. Eso es lo que esa es la polémica que siempre ha habido, por ejemplo, con Apple, ¿no? Que Apple decía que el teléfono soportaba el agua, tú podías sumergir un iPhone en una piscina, sacarlo, pero la letra pequeña decía que eso que mejor no te lo garantizan, nada más que lo sacas de la caja y lo haces, pero después de años que el teléfono se te ha caído, que el teléfono le da calor, frío, que al final las partes se van abriendo por dilatación, etc. Al final ellos no pueden garantizar que sea efectivo al 100%. Ya, claro, evidentemente. En fin, como te comento, es una normativa que de hecho, la normativa ya está ahí, es decir, que está implementada ya. ¿Pero está ahí? ¿Eso está aprobado o eso es que es...? No, está aprobado. Pues, entonces, macho. Pues, está aprobado. La Unión Europea a veces, no sé yo,
está aprobado. A ver, evidentemente es una normativa que está ahí, que no entraría hasta el año que viene, pero sí, pero es verdad pero que se podrán, digamos, plantear ciertos recursos sobre esa normativa, ya sea ampliaciones o ya sea modificaciones. Es decir, no significa que sea estricta y ya está. No, supongo que habrá cierta negociación entre las empresas tecnológicas, las empresas que fabrican y la propia Unión Europea. Pero está pues más nos vale que se pueda. Porque me veo otra vez cogiendo el Nokia 3210, 22 años que tengo ahí en un cajón. Pues sí. Porque, macho, bueno, vamos a ver. La Unión Europea a veces mete unas pifias que, igual que con el tema de muchas cosas que aquí en Europa no tenemos, los europeos, porque se lo ha limitado a fabricantes como Apple, como Meta o cualquier otra marca. Y al final son cosas que en vez de mejorar el producto cuando tú te lo compras, que piensas que tienes eso, pero ahora resulta que lo abres, lo sacas de la caja, lo enciendes y hay muchas capacidades que no tienes porque la Unión Europea lo ha prohibido aquí en Europa. Pues no estoy de acuerdo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues yo creo que por hoy ya está bien, ¿no? ¿Alguna cosita más, David? ¿O nos dejamos algo? Me tenéis ya. No, ya está bien, ¿no? Hombre, hay más noticias y demás y eso, pero bueno, estas han sido, digamos, las que he querido traer para compartirla con vosotros y con los oyentes. Interesantes noticias, me ha gustado. Lo de los diamantes de Trujillo me ha gustado, ¿eh? Sí, verdad. Además, algo un poquito más local y algo que creo que afectará evidentemente, bueno, que va a afectar a toda la Unión Europea y algo que sinceramente espero que hasta que no vea lo de Neuralink. Hasta que no vea a DiCaprio en la Plaza del Pueblo no me lo creo. al lado de la estatua de Pizarro, ¿no? Yo lo que he dicho, yo creo que ese hombre no sabe ni que tiene dinero invertido ahí en Trujillo. No tiene ni idea. Vete a saber. En fin. David, despídete de la audiencia. Pues nada, que tengáis muy, muy buena semana, que tengáis unos días muy felices y que los disfrutéis. Y nada, que hasta el siguiente programa y encantado, como siempre, de participar. Muy bien. Sergio, pues despídete. Nada, un placer volver a estar aquí compartiendo un ratito con vosotros, con los oyentes y nada, muy buena semana y nos vemos en la próxima. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres seguir la conversación, únete a nuestro Discord. Encuéntranos en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, en Spreaker, en YouTube. Dale a seguir donde nos estés escuchando, que nos ayuda muchísimo. Yo soy Luis y hoy estoy aquí con Sergio y David. Esto ha sido Tech Sin Límites. Cuídate y sigue conectado sin límites.